Te habla Oscar. El COVID-19 ha afectado a todo el mundo. Al momento de realización de este video se han confirmado 1.9 millones de casos en todo el mundo y han fallecido debido a esta enfermedad más de 123.000 personas según datos de la Organización Mundial de la Salud OMS. El COVID-19 ha logrado frenar la economía mundial. Casi todos los países han cerrado sus fronteras y gran parte de la población mundial está bajo cuarentena. Sin embargo, te sorprenderá saber que actualmente hay 15 países que aún no han reportado ningún caso de COVID-19 dentro de sus fronteras, y algunos de estos países incluso tienen millones de habitantes, es decir, no es únicamente zonas remotas o con poca población. Así que estos son los 15 países que aún no tienen casos de COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud y qué hicieron para evitarlo. El link ocupado para consultar los datos de la Organización Mundial de la Salud estará en la descripción. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Número 15. Islas Salomón. Son un conjunto de islas en Oceanía que hacen un país insular, un total de 990 islas. Este país cuenta con una población de 700.000 habitantes. El acceso es algo complicado para entrar a este país, ya que solo se puede entrar vía aérea o marítima, y esto podría ser que sea una de las razones del por qué no se han reportado casos. Sin embargo, el gobierno de este país no se ha quedado de brazos cruzados solamente por eso. Como medida de precaución, el gobierno comenzó en los primeros días de marzo a realizar chequeos sanitarios a todas las personas que entrarán a la isla y se implementaron restricciones estrictas para visitantes que vienen de países con alto número de contagios. El 27 de marzo el primer ministro Manasseh Sogavare suspendió todos los vuelos al país y declaró un estado de emergencia por precaución, y el 31 de marzo el gobierno ordenó el cierre de todas las escuelas en el país, sin haber presentado un tan solo caso de COVID-19 según datos de la Organización Mundial de la Salud. Número 14. Nauru. Este país es una pequeña isla que se ubica en Oceanía, exactamente al sur del Ecuador. Este país cuenta con una población de 12.000 habitantes. A pesar de no tener casos, el gobierno de esta pequeña isla declaró emergencia nacional. Además, el gobierno dejó solo un vuelo entrar al país por semana, y para quienes llegaran al país deberían de ir a una cuarentena obligatoria de 14 días. Número 13. Lesoto. Este país cuenta con una población de 2.2 millones de habitantes y se encuentra en África, específicamente al sur de este continente, totalmente rodeado por Sudáfrica. Lesoto, al únicamente tener fronteras con Sudáfrica, el gobierno de este pequeño país ordenó el cierre total de las fronteras. Además, en el 18 de marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional a pesar de no tener casos confirmados, algo que muy pocos países han hecho, y cerró todas las escuelas hasta el 17 de abril. Todos los viajeros que llegan a este país tienen que pasar por una cuarentena obligatoria de 14 días y si no presentan síntomas se les deja entrar al país normalmente. El primer ministro del país, Tomás Thabane, implementó una cuarentena nacional por 3 semanas que empezó a la medianoche del 29 de marzo. De nuevo, todo esto sin presentar ni un solo caso de COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Número 12. Comoras. Este es un país africano que es conformado por 3 islas al norte de Madagascar. Tiene una población de 900.000 habitantes aproximadamente. El gobierno de este país canceló todos los vuelos que llegarían a este país. Además, la gente que volviera por medio de vuelos humanitarios coordinados con otros gobiernos para traer de vuelta a ciudadanos de este país deberían entrar en una cuarentena obligatoria de 14 días. Además, se prohibió cualquier evento masivo. Hasta este momento, el país no ha reportado ningún caso según la Organización Mundial de la Salud. Número 11. Tuvalu. Este país está ubicado en el continente de Oceanía. Es un país que tiene aproximadamente una población de 12.000 habitantes. El gobierno de este pequeño país tomó medidas preventivas. Una de esas medidas es la que cualquier persona que llegara al país tendría que pasar una cuarentena de 14 días hasta que se pudiera descartar por medio de pruebas que la persona tuviera el virus. El 26 de marzo el gobierno de este país declaró el estado de emergencia sin tener un tan solo caso confirmado. Hasta esta fecha el país sigue sin reportar ningún caso, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud.
Número 10. Corea del Norte. El país que se encuentra al norte de la península coreana es un país con 26 millones de habitantes aproximadamente. Este país declaró el estado de emergencia el 30 de enero y se anunció la creación de fuerzas antiepidémicas alrededor del país. El 18 de marzo el gobierno comenzó la construcción de nuevos hospitales para tratar casos que podrían reportarse en el futuro. A pesar de toda esta preparación, aún oficialmente no se han reportado casos en el país según la Organización Mundial de la Salud. Número 9. Palaos. Este es un país insular que se ubica en el continente de Oceanía. Es un país que se conforma por 340 islas de origen volcánico. Este país tiene una población de 20.000 habitantes aproximadamente. El presidente de Palaos, Thomas Ramengesau, aprobó un decreto ejecutivo cancelando todos los vuelos que venían desde China, Hong Kong y Macao. Además, se tomó la medida preventiva de cerrar todas las escuelas empezando el 1 de abril. Todo esto sin reportar ningún caso, según la Organización Mundial de la Salud. Número 8. Vanuatu. La República de Vanuatu es un país insular que se ubica en el continente de Oceanía. Es un país que tiene una población de 310.000 habitantes aproximadamente. El gobierno de este país empezó a tomar medidas preventivas desde muy temprano, ya que empezó a implementar restricciones para los viajes y además medidas de cuarentena para cualquier persona que entrara al país. El 26 de marzo el presidente Talis Obeid Moses declaró el estado de emergencia en el país, aún sin registrar ningún caso. Días después, un turista de un crucero pasando por el país y que había visitado la isla de Aneitium resultó ser un caso positivo para el virus, lo que hizo que inmediatamente el país entero entrara en cuarentena. El caso no se reporta en Vanuatu, ya que supo sobre su resultado positivo hasta el momento en el que estaba en el crucero. Luego de que se supo la noticia, Vanuatu y su gobierno no dejaron que este crucero atracara de nuevo en ninguna de sus islas y el crucero tuvo que irse del país. El ministro de Salud del país ha confirmado que a partir de esto hubo casos sospechosos, pero que todos han sido descartados por medio de pruebas. Número 7. Tayikistán. Este es un país que se encuentra en Asia Central y es parte de los países que fueron parte de la extinta Unión Soviética. Este país tiene una población de 10 millones de habitantes aproximadamente. Este país inicialmente bloqueó totalmente la entrada de extranjeros de 35 países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Las mezquitas del país empezaron a decirle a la gente que no llegara para evitar aglomeraciones, además de que el gobierno prohibió la realización de cualquier evento que pudiera tener una asistencia masiva. El gobierno implementó una cuarentena para la gente que llegara al país y hasta el momento se ha puesto más de 14.000 personas en cuarentena, además de que se ha comenzado a preparar por posibles casos que se presenten en un futuro. Se han creado 6 áreas médicas del país que se han preparado para recibir posibles infectados. Sin embargo, hasta el momento el país no ha reportado ningún caso según la Organización Mundial de la Salud. Número 6. Samoa. Este es un país insular que se ubica en el continente de Oceanía. Este país cuenta con una población de 200.000 habitantes. Entre las medidas que el gobierno de este país tomó para evitar la entrada del virus al país fue, por ejemplo, la implementación de una cuarentena obligatoria para cualquier persona que entrara al país por lo menos de 14 días y luego de tomarle pruebas se les dejaría ir, si es que saldrían negativos. En el 22 de febrero, Samoa prohibió totalmente la entrada de cruceros al país. En el 29 de febrero se anunció la restricciones de viajes al país y empezó a suspender vuelos a partir del 2 de marzo. El 18 de marzo este país reportó el primer caso sospechoso, sin embargo luego fue descartado por medio de pruebas. El 20 de marzo el gobierno declaró estado de emergencia, cerrando así sus fronteras a todos menos ciudadanos que estuvieran retornando al país. El 25 de marzo el primer ministro anunció multas para ciudadanos que no respetaran su cuarentena y además se anunció la prohibición de entrada a todos los barcos en el país, menos los que tengan productos de exportación o importación. Hasta el momento el país no ha reportado ningún caso según la Organización Mundial de la Salud. Número 5. Islas Marshall. Este país está ubicado en el continente de Oceanía. Este país cuenta con una población de 60.000 habitantes aproximadamente. Este país empezó muy temprano a tomar medidas, ya que el 24 de enero empezó a tomar medidas como que todas las personas que visitaran al país tendrían que pasar y estar en un país donde no hubieran casos confirmados por 14 días y luego se les permitiría entrar. Además, se prohibió la entrada completamente de personas que vinieran de China, Macao, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Italia e Irán. El 18 de marzo se prohibió la entrada a todos los extranjeros y todos los vuelos, incluso vuelos entre las mismas islas que conforman al país.
Número 4. Turkmenistán. Este es un país ubicado en Asia Central y fue parte de la Unión Soviética hace muchos años cuando esta aún existía. Este país tiene una población de 6 millones de habitantes aproximadamente. Este país tomó medidas extremas desde muy temprano. El 29 de febrero, el país empezó a negar la entrada a todos los pasajeros que venían de países afectados por el virus. Además, todos los aeropuertos del país fueron cerrados, menos el más importante del país, para que todos entraran por ahí y fueran chequeados de manera apropiada. Al llegar al país, los pasajeros eran examinados por exámenes físicos y además se les hacía la prueba para detectar el COVID-19. Todos los vuelos internacionales fueron cancelados. Pocos días después, únicamente iban a permitirse los vuelos humanitarios, ya que el gobierno ha sacado a sus ciudadanos que lo necesiten de países afectados y para vuelos de carga. Se crearon puntos de chequeo por todo el país. Por ejemplo, en las carreteras, para pasar de una ciudad a otra tenían que tomársele a la gente la temperatura. Se suspendieron todos los eventos públicos. Número 3. Kiribati. Este país está conformado por 33 atolones y está ubicado en el continente de Oceanía, con una población aproximada de 120.000 habitantes. El 1 de febrero, el gobierno de Kiribati puso todas las visas de China en espera y requirió que todos los visitantes de China llenaran un formulario de salud y los visitantes de países con casos confirmados tendrían que entrar en un periodo de cuarentena. A pesar de no tener ningún caso, el presidente Taneti Mamau declaró el estado de emergencia el 28 de marzo. Número 2. Micronesia. Este país está conformado por 607 islas y se ubica en el continente de Oceanía. Este país tiene una población aproximadamente de 115.000 habitantes. El 3 de febrero, el presidente de Micronesia, David W. Panuelo, firmó una declaración que prohibía a los ciudadanos micronesios viajar a China y a otros países afectados. El 5 de marzo, Micronesia introdujo una prohibición estricta para viajeros, prohibiendo cualquier viajero de China, además de prohibir la entrada de personas que habrían estado en países afectados en los últimos 14 días. En el 18 de marzo, todas las escuelas del país cerraron. Número 1. Tonga. Este país está conformado por 177 islas y se ubica en el continente de Oceanía. Este país cuenta con una población aproximadamente de 105.000 habitantes. El gobierno de este país, como medida preventiva, implementó prohibiciones de viaje y cuarentenas estrictas para personas que entraran al país. Cruceros y yates han sido prohibidos totalmente de atracar en el país. El 27 de marzo, el primer ministro del país anunció que el país entraría en una cuarentena total a partir del 29 de marzo. Este país sigue sin registrar ningún caso según la Organización Mundial de la Salud. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.